Vamos a empezar este culto a nuestro Señor y también para recordar a nuestro hermano Federico García Guerrero, que partió para estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Allí no va más llanto, ni más dolor, ni más tristeza, dice la palabra de Dios, y esa es la esperanza de los creyentes. Así que con la palabra de Dios y los himnos que vamos a cantar, vamos a recibir la consolación del Señor, que es el Dios de toda consolación. Dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 1 que Él nos consuela en nuestras tribulaciones para que nosotros podamos consolar a los que están atribulados con la consolación que Él nos da a nosotros. Entonces el Señor permite que pasemos distintas situaciones para consolarnos a nosotros y capacitarnos para entonces consolar nosotros a los demás. Así que vamos a iniciar cantando un texto que está basado en Romanos capítulo 8. ¿Quién podrá apartarnos de su amor? La Biblia dice que nada nos puede separar del amor de Cristo, ni siquiera la muerte, tribulación, angustia, ni la muerte puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que iniciamos cantando este coro que es muy conocido por nosotros y que ustedes pueden leer también. Apocalipsis capítulo 2, los versículos desde el 8 hasta el 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, soberano Señor, gracias te damos
por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseña a través de ella que el que venciere, tú les darás la corona de la vida. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, pueden sentarse. Cantamos día en día, Cristo está conmigo. Cantamos en la mansión donde Cristo está. Allí no habrá tribulación. Corazón.
La vida se va como el viento. La vida se va como el viento. Se va como se va la niebla. Fugaz es cual flor de la hierba. La mañana es y en la tarde ha muerto.
Cristo el cual amo esperándome está. Al llegar de la vida a su fin. Apocalipsis, el capítulo 2. En el versículo 8 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Tenemos que hablar en este momento la palabra de Dios y al mismo tiempo hablar de nuestro hermano Federico García. Y aunque es difícil, ¿verdad?, recordar al hermano y predicar al mismo tiempo, pero podemos hacerlo por la esperanza que el Señor nos ha dado, de saber que el hermano está en la presencia del Señor y ahora él es un vencedor. Un vencedor. Recordamos hace 12 años, cuando teníamos una predicación especial con el pastor Bienvenido Reyes, cuando el hermano Federico pasó al frente respondiendo a la pregunta si quería aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Y él pasó al frente. Y tenemos un video que hoy no pudimos presentárselo, pero se lo mostraremos más adelante en otro culto, de ese momento cuando el hermano pasa al frente. Y él está llamando a su esposa, ya fallecida, diciéndole que pasara al frente a convertirse. Y entonces él fue y la agarró por las manos y la trajo. Y ellos tomaron decisión los dos ese día. Prontamente ella falleció unos meses después, pero el Señor dejó al hermano con nosotros 12 años. Y durante esos 12 años el hermano dio testimonio de haber conocido a Cristo como su Señor y Salvador, por el cambio producido en su vida. Y ese cambio no tenemos que detallarlo mucho, solamente usted tiene que saber que antes el hermano Federico era conocido como Hitler, y después todos lo conocimos como Federico. Yo creo que nosotros aquí en la iglesia nunca le llamamos Hitler, ¿verdad que no? Entonces usted puede saber si hubo un cambio en él o no. Y él nos decía todas las cosas que él hacía, que no es necesario mencionarlas aquí. Y hasta le decíamos que tratara de no andar de noche. Y me dijo: a mí me conocen todos los ladrones y todos los tigres, y yo soy tan peligroso como ellos, o era peligroso. Y él a veces se ufanaba de decir: a mí me decían Hitler. Pero el Señor cambió todo eso y controló ese espíritu violento y ese andar desordenado y lo trajo a los pies de Cristo, que fue su Salvador hasta su partida el pasado lunes. El hermano Federico dio testimonio entre nosotros de una manera tal que el hermano, sin haber concluido sus estudios, él recitaba de memoria los mensajes que predicábamos aquí, y venía y nos lo comentaba y después se lo iba a predicar a otro. Así era su memoria. Y le motivamos muchas veces para que estudiara, pero él no quiso hacerlo. Pero tenía una tremenda memoria. Y no creo que el hermano Federico pueda ganarle al hermano Tomás Díaz como evangelista y predicador en esta ciudad, pero sí los dos pueden ganarnos a todos juntos.
porque nadie ha traído más visitas a la iglesia para oír de Cristo que el hermano Federico. Y sus frutos están aquí. Ahí está el hermano Dani, su amigo personal, y el hermano Federico lo trajo a Cristo. Y así trajo a muchos. Y siempre estaba testificando de Cristo, evangelizando, hablando donde quiera a sus amigos, familiares. Me llevó personalmente en muchas ocasiones a visitar amigos y familiares para que oyeran de Cristo. Y a veces lo hacía hasta de una forma incorrecta, porque cuando veía que no querían convertirse lo mandaba para el infierno por la pasión que él tenía. Recuerdo que le gustaba predicar tanto que él preguntaba, y esa gente son convertidos a Cristo, bautistas fundamental de la palabra de Dios, de verdad. Cuidado, pastor, si son de falsa doctrina. Usted sabe que a Dios no le gusta la falsa doctrina. Y iba y lo saludaba y le preguntaba. A todas las personas que se le presentaba, él le preguntaba. Recuerdo que fuimos una vez a unas conferencias. Y son cristianos toditos aquí, hermano. Sí, son cristianos todos. Y un día lo fui a buscar y lo encontré cerca de la puerta de salida de casa de Abraham. Y él estaba predicando al jardinero. Me encontré, yo le había dicho que todos eran cristianos, pero yo me lo encontré predicándole al jardinero. El jardinero no se había convertido. Nadie va a una conferencia a evangelizar porque se supone que todos los que están allí son convertidos. Pero él encontraba a los que no eran convertidos porque él le predicaba hasta los que se llamaban convertidos. Yo recuerdo cómo Federico se enojaba y se incomodaba con nosotros, y en el amor de Cristo nosotros lo soportábamos, y después venía mansito a pedirnos perdón. Recuerdo cómo jugaba pelota con nosotros, buen pitcher que era, pero con su carácter violento que tenía. Me acuerdo una vez que le dieron muchísimos honrones y él decía, yo estoy perdiendo por los errores. Yo, pero Federico, ¿cuáles errores? ¿Tú no ves que la bola está de aquel lado de la pared? No, son los errores. Y decimos esto porque nos recuerda a nuestro hermano Federico en todas sus facetas. Pero no hay duda de que el hermano tenía a Cristo en su corazón. Amén. A pesar de que por su vida desordenada, en su ignorancia, sin Cristo, fue víctima de una terrible enfermedad que finalmente derrotó su cuerpo, deshizo su cuerpo. Pero como dice la palabra de Dios, sabemos que si esta morada terrestre, este tabernáculo, este cuerpo se deshiciere, tenemos de Dios una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Amén. Y gracias al Señor, el hermano Federico presentó señas de su enfermedad en estos últimos 6 meses. Y últimamente sintió un dolor, lo llevaron al hospital y falleció. El Señor no permitió que él sufriera los dolores de esa enfermedad. Y aunque el hermano ha partido hoy, pero su testimonio queda. Y como su texto favorito era sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida, y cantábamos ese texto y a él le gustaba. Y decía siempre, gloria a Dios. Y el hermano él lo recordaba anoche, que él les decía a los hermanos, que el Señor te bendiga 100 veces. Y siempre saludaba así. Vamos a recordar esas palabras que eran la confianza del hermano Federico, y vamos a explicarla aquí para todos nosotros, para nuestra edificación y consolación. El Señor Jesucristo está revelando a su apóstol Juan la palabra que estamos leyendo aquí en el capítulo 2 a la iglesia de Esmirna. De las 7 iglesias de Apocalipsis, hay 2 iglesias a las que no se les da ninguna corrección: la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. Y dice el Señor aquí, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. En primer lugar podemos ver al autor de esta carta, que aunque físicamente le escribió el apóstol Juan, el mismo autor del Evangelio de Juan, de primera, segunda y tercera de Juan, y también del Apocalipsis que estamos leyendo, este apóstol de Jesucristo escribió físicamente, pero la inspiración de la carta es del Espíritu Santo y las palabras son del Señor Jesucristo. Y Jesucristo se identifica a sí mismo como el primero
y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Y es Él el que dice esto, el primero y el postrero. Este es un nombre que Dios mismo se ha dado. En Isaías el capítulo 44, 6, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay. ¿Quién es el que habla aquí? Jehová, Rey de Israel. Y entonces el Señor Jesucristo en Apocalipsis dice: yo soy el primero y también soy el postrero, lo que indica que nuestro Señor Jesucristo también es Dios. Jesús es Dios. Y cuando Él dice que Él es el primero y que Él es el postrero, está diciendo que antes que todas las cosas existieran, ya Él existía. Pero también está diciendo, al ser Él el último, el postrero, que cuando todas las cosas dejen de existir, como un día todas las cosas serán deshechas, Él seguirá existiendo. Está hablando de su eternidad. Por eso Él es el primero y también Él es el postrero. Y fuera de Él no hay otro Dios. Jesucristo es el Dios verdadero. Y habla de la gran verdad de que Dios mismo se hizo hombre. Jesucristo es Dios hecho hombre. Amén. Y murió por nuestros pecados. Y fue sepultado y resucitó el tercer día. Ese es el autor de esta carta. Por eso dice, el que estuvo muerto y vivió. ¿Cómo es posible que el primero, el que existe desde el principio, y el postrero, el que existe después que las cosas dejen de existir, pueda morir? Porque Dios se hizo hombre y como hombre murió por nuestros pecados. Amén. Dios no puede morir, pero al hacerse hombre, en esa condición de hombre, murió por nuestros pecados y por eso Él es nuestro sustituto. Y Él es el autor de esta carta. ¿Y qué dice el Señor que se manifiesta a sí mismo como el primero y como el postrero? Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. ¿Y a quién le dice esto? El Señor le está diciendo esto a la iglesia de Esmirna. Dice, escribe al ángel de la iglesia, ¿dónde? En Esmirna. Esmirna es una ciudad que está al norte de Éfeso. Y aunque no se dice nada de ella en la Biblia, más que aquí en Apocalipsis, es posible que el apóstol Pablo estableciera esa iglesia cuando estuvo durante 3 años en Éfeso. Y esta iglesia en Esmirna estaba en una ciudad del mismo nombre, la ciudad de Esmirna, en lo que hoy es Turquía. Y esa ciudad existe hoy todavía, se llama Izmir. Y esa iglesia, esa ciudad, es bastante antigua, tiene muchos años. Era una ciudad hermosa, una ciudad bien establecida, una ciudad que tenía su propio gobierno. Pero en esa ciudad se adoraban a muchos dioses. Se adoraba a Apolo, se adoraba a Cibeles, se adoraba a Afrodita, pero también se adoraba al emperador. Y en ese tiempo en el que Juan escribió esa carta, el emperador se llamaba Domiciano y fue un hombre cruel. Y el culto al emperador consistía en que había que ofrecer incienso, sacrificio al emperador y reconocerlo como señor. Y el que hacía esto se le daba un certificado y lo que indicaba que usted andaba legalmente. Los cristianos, los miembros de la iglesia de Esmirna, no tenían otro Señor que al Señor Jesucristo. Amén. Por eso eran acusados de ateos, eran sin Dios. Pero ellos reconocían que el único Dios es el primero y el postrero, el que se comunica aquí en esta carta con ese nombre. Y por eso eran perseguidos. El no adorar al emperador era castigado con la muerte. El nombre de Esmirna significa mirra. Mirra. Y la mirra es una sustancia que sale de un árbol. Y para sacar esa sustancia hay que machacar ese árbol. Hay que aplastar ese árbol. Y esa sustancia se menciona cuando los magos vinieron a visitar a Jesús. Ellos trajeron un perfume que se llamaba mirra. Y dice la palabra de Dios que al Señor Jesucristo en la cruz le ofrecieron vinagre mezclado con mirra. Y dice la palabra de Dios también que cuando Cristo fue sepultado, su cuerpo fue cubierto, ungido con mirra, porque se preparaba para la sepultura. Y ese es el significado del nombre de esta iglesia. Y ellos estaban pasando por tribulaciones, estaban pasando por procesos
difíciles donde estaban siendo oprimidos. Pero así, de la misma manera que de esa raíz, al oprimirla, sale un perfume, de la misma manera, las cosas buenas iban a salir de esta iglesia de Esmirna. Y por eso el Señor le dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Yo conozco tus obras. El Señor que le escribe a esta iglesia los conoce. Conoce sus obras, conoce su trabajo, conoce su labor, pero también conoce su tribulación. Esa iglesia estaba bajo persecución porque se negaban a adorar ídolos. Estaban bajo persecución porque se negaban a adorar al emperador. Las persecuciones vienen cuando nosotros somos fieles. Dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 3: todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hermanos, nosotros vivimos relativamente cómodos en el sentido de que podemos predicar la palabra de Dios abiertamente, pero llegará el tiempo en que no se podrá predicar abiertamente o serán perseguidos los que prediquen la palabra de Dios. Estos hermanos de la iglesia en Esmirna, por su fe, estaban siendo perseguidos, encarcelados, muertos y despojados de todas sus pertenencias. Dice la Biblia que ellos eran pobres, pero el Señor los reconoce como ricos. Pobre quiere decir que no tenían nada, eran posiblemente esclavos. En esa condición estaban los hermanos de Esmirna, muy pobres, sin nada de qué depender, solamente del Señor. Sin embargo, a la iglesia que está en la Odisea, el Señor le dice: tú dices que tú eres rico, pero tú eres pobre. Tú dices que eres rico, pero tú eres pobre y miserable y ciego y desnudo. Sin embargo, a la iglesia de Esmirna el Señor le dice: tú dices que tú eres pobre, yo conozco tu pobreza, pero la verdad es que tú eres rico. Es mejor un rico pobre que un pobre rico que un rico pobre. Y esa era la condición de la iglesia en Esmirna. Yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico, porque la mayor riqueza es depender de quién, del Señor. Y también dice: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Los judíos, usted puede leer en el libro de los Hechos, siempre estaban persiguiendo a los cristianos. Donde quiera hacían un alboroto, lo denunciaban ante las autoridades para perseguirlos. Y fíjense como el Señor aquí dice la blasfemia, y se refiere a la persecución, a la opresión que los judíos estaban provocando contra esos hermanos. ¿Y por qué perseguir a los cristianos es una blasfemia? Porque usted se está oponiendo a Jesucristo. Recuerda cuando Pablo estaba persiguiendo la iglesia, Jesucristo le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y eso estaban haciendo los judíos de Esmirna. Ellos tenían una sinagoga en esa ciudad. Y se nota que al tener una sinagoga allí y no ser perseguidos ellos, se nota que ellos estaban siendo hipócritas, porque ellos entonces tenían que rendir culto al emperador y venir a su sinagoga, pero perseguían a los cristianos. Y por eso el Señor les llama: ustedes no son judíos verdaderos, porque no es judío el que lo es en la carne, sino el que lo es en el interior, en el corazón. Además, si ustedes fueran judíos verdaderos, fueran el Israel de Dios, pero ustedes son sinagoga de Satanás. Y no es sorpresa, ya el Señor Jesucristo se lo había dicho en San Juan 8:44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestros padres queréis. Y eso estaban haciendo estos judíos también en Esmirna, persiguiendo a los cristianos. Entonces los hermanos de Esmirna tenían tribulación. ¿Por qué? Porque no habían cedido su fe, no estaban adorando imágenes, no estaban adorando al emperador, y los judíos los estaban persiguiendo. Y dice el Señor: yo los conozco, yo sé por lo que tú estás pasando. Pero entonces le dice en el versículo 10: no temas en nada lo que vas a padecer. Fíjense que el Señor no le está diciendo a estos hermanos aquí: yo vengo para librarte de la tribulación. Le dice: no, esto no se termina aquí, sino que va a continuar. Pero no tengas miedo de nada de lo que vas a sufrir. El Señor permite las tribulaciones en nuestras vidas para probarnos
para hacernos mejores cristianos, para sacar lo mejor de nosotros, para darnos corazón probado. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Para qué? Para que seáis probados. ¿Por qué permitió el Señor la persecución y la tribulación de la iglesia de Esmirna? Para que fueran probados. ¿Y quién es el agente que va a hacer esto? Aquí dice, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Van a sufrir prisión. Pero esa prisión va a ser con el propósito de ser probados. Fíjense que a los judíos le llaman sinagogas de Satanás. Y dice, el diablo los echará en la cárcel. El diablo estaba oponiéndose a los cristianos fieles. Y el Señor lo permite. Él lo sabe. Pero Él tiene un propósito que Satanás no sabe. El propósito es para que seáis probados. Dice el apóstol Pedro que es necesario que nosotros padezcamos, si es la voluntad del Señor, tribulación. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente peso de gloria. Dice, para que probada vuestra fe, más preciosa que el oro, y es lo que el Señor hace. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si una cosa extraña os aconteciese. Esto es una muestra de que el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Amén. El Señor permite que seamos probados. Dice, porque nosotros se nos ha concedido no solamente que creamos en Él, sino también que padezcamos por Él. Y esa es la voluntad de Dios, hermanos. Y a esta iglesia el Señor le está diciendo, no tengas temor. Va a venir prueba, va a venir persecución. Van a ser echados en la cárcel algunos de ustedes. Pero el propósito es para que sean probados. Y dice, y la tribulación va a ser por 10 días. Es decir, la tribulación va a ser breve. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente peso de gloria. Dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Necesitamos persecución, necesitamos prueba. En medio de tribulación y prueba se fortalece nuestra fe. Pero cuando no hay tribulación, cuando no perdemos nuestros bienes, cuando no tenemos necesidades y tenemos todas las cosas que necesitamos, entonces nos olvidamos de Dios y el materialismo nos arropa y empezamos a satisfacer nuestros propios deseos nada más. El ser humano necesita, hermano, este tipo de cosas para que su carácter sea probado. No temas, es por 10 días. Seréis probados. Y entonces el Señor dice también qué tipo de pruebas vendrían. No temas, vas a ser puesto en la cárcel. No temas, sé fiel hasta la muerte. También es posible que por esta tribulación del emperador, por esta persecución de los judíos, les venga la muerte. ¿Y qué dice el Señor? Sé fiel, mantén la palabra, la pureza, la firmeza, la doctrina, hasta la muerte, porque yo te daré la corona de la vida. Y no es una corona que se le va a poner ahí, no, es la vida misma, la vida eterna que el Señor le está ofreciendo a los que sean fieles en medio de la persecución. Ahí es que nos damos cuenta quiénes son verdaderos cristianos. Ahí es que nos damos cuenta quiénes son los que están dispuestos a permanecer. El Señor Jesucristo habló en una parábola la parábola del sembrador, de que cuando la semilla cae entre pedregales y viene la aflicción, entonces se seca por el calor del sol, no tiene profundidad, no tiene raíz. Y así es el creyente que no está bien cimentado. Cuando viene la aflicción y la prueba, ¿qué hace? Se va, pero el cristiano verdadero da fruto en cualquier terreno. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El Señor le está diciendo a ellos, sean fieles hasta la muerte si es necesario. ¿Por qué? Porque Él es el primero y el postrero, y el que estuvo muerto pero también vivió. El Señor Jesucristo es uno que ha pasado por ahí. Él sabe. Los de Esmirna y nosotros podemos decirle al Señor, tú no sabes lo que es tribulación, tú no sabes lo que es la muerte, porque el Señor buscó la muerte por todos. Y tenemos un sumo sacerdote
que es experimentado en quebranto, varón de dolores, y que puede compadecerse de nosotros porque él ha pasado por esas tribulaciones. Amén. Y él es el que le está diciendo: yo soy el que estuve muerto, pero vivió. Y él es el que está diciendo estas palabras: sé fiel, y yo te daré la corona de la vida. Es lo que el Señor ha prometido a los que le aman. Pero también dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y a esta iglesia dice: el que venciere, el que fuera fiel, el que pasare la prueba, no sufrirá daño de la segunda muerte. Y cuando se habla aquí en este libro de Apocalipsis de la segunda muerte, está hablando de la condenación eterna, del lago de fuego. Dice la Biblia: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 21:8. Dice: bienaventurado aquí y adelante los que mueren en el Señor. Descansarán de su trabajo porque sus obras con ellos siguen. Y dice: vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y vi los libros abiertos. Y dice la Biblia que los muertos fueron resucitados, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida, al lago de fuego. Dice la Biblia que la segunda muerte no tiene potestad para los hijos de Dios, para los que tienen vestiduras blancas, para los que conocen a Cristo, porque han vencido. No, hermano, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y de eso se trata la segunda muerte, del infierno. El Señor nos dice: te voy a librar de la muerte física. Digo, no, sé fiel hasta la muerte. El Señor no nos promete evitarnos la muerte. Es más, a través de la muerte el Señor dice que somos más que vencedores. Él dice que la muerte, mientras estamos vivos, estamos ausentes de Cristo, pero la muerte me permite estar presente con el Señor. Y Pablo dice: más quisiéramos nosotros estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Entonces, hermanos, lo que puede parecer una derrota para nosotros humanamente es una victoria. Porque por eso la Biblia nos dice que no nos entristezcamos como los otros que no tienen esperanza. Cuando alguien muere hay una ausencia, pero si es creyente, está en la presencia del Señor, está muchísimo mejor, ha vencido, está recibiendo la corona de la vida que Dios ha preparado, que le ama. Mientras que nosotros todavía estamos aquí padeciendo la tribulación y la persecución y estamos ausentes del Señor, no estamos muchísimo mejor. Y el Señor no nos promete librarnos de esa muerte física, que es la consecuencia natural del pecado, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte, la muerte física. Pero también, como consecuencia final y destino eterno, es la muerte segunda, el infierno, la condenación. Pero lo que hemos aceptado a Cristo, dice: los que vencemos no sufrimos daño de la segunda muerte. No hay segunda muerte para los creyentes. Usted muere físicamente nada más y está en la presencia del Señor. Pero el que no conoce a Cristo está muerto en sus delitos y pecados, tiene que morir físicamente y luego va a la muerte segunda. Nosotros una vez estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos dio vida a nosotros. Aún estando muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Ahora tenemos vida en Cristo. Somos nueva criatura. Es posible que nosotros padezcamos la muerte física, aunque el apóstol Pablo dice: no todos dormiremos, y algunos de los creyentes no pasaremos por la muerte, seremos arrebatados juntamente con Cristo, pero la mayoría de nosotros pasaremos por la muerte física. Pero como ya Él nos dio vida a nosotros, es seguro que no pasaremos por la muerte segunda, porque hemos vencido. Ahora bien, eso es los creyentes, pasan de muerte a vida, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ese es el creyente. Puede pasar por la muerte física, pero no sufrirá daño de la segunda muerte. Éramos muertos, ahora tenemos vida con Cristo. Podemos pasar por la muerte física, pero no sufriremos daño de la muerte segunda. Pero usted sin Cristo está muerto ahora, sin Cristo,
Va a sufrir la muerte física y por la eternidad estará en la muerte segunda. Eso es lo que le espera al que está sin Cristo. Usted está muerto ahora mismo, separado de Dios. No tiene vida sin Cristo. Necesita que Cristo le dé vida. Y aunque tenga que pasar por la muerte física, cuando Cristo le da vida, dice, el que cree en mí no morirá eternamente. Y luego el Señor le resucitará en el día postrero, le transformará y usted disfrutará por la eternidad de la vida eterna. Pero el que está sin Cristo, wow, siempre está muerto. Muerto ahora, sin Cristo. Muerto físicamente, cuerpo sin espíritu. Y luego eternamente muerto, separado de Dios para siempre. Usted tiene que entender que esa es la condición suya sin Cristo. Pero aquí el Señor le dice, el que venciere, el que es fiel, el que está en Cristo, el que permanece, no sufrirá daño de la segunda muerte. Y ya el Señor había dicho, sé fiel hasta la muerte, y esa es la muerte física, y yo te daré la corona de la vida. ¿Y sabe quién está prometiendo esto? Uno que padeció la muerte por usted y por mí. Dice, yo soy el primero y el postrero, el que estuvo muerto pero vivió. Jesús es nuestro Señor y el que nos da la vida, porque Él estuvo muerto en sustitución nuestra y ahora vive y nosotros vivimos por Él. Y usted puede recibir esa misma vida eterna aceptando a Cristo como Señor y Salvador. Los creyentes, hermanos, se aproximan tiempos peligrosos. Vamos a hablar un poquito esta noche de eso. Y es posible que hasta suframos la muerte. Ayer salí en la prensa que en Estados Unidos, si usted dice, los declaro marido y mujer, usted está hablando palabras de odio. Porque ya no se puede decir marido y mujer, porque ya se puede ser hombre y hombre y mujer. Y decir así en una iglesia ahora es ofensivo y nos van a perseguir por eso. No vamos a poder aquí hablar de los homosexuales. Piensan ellos que no nos van a tapar la boca. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Va a venir persecución y nadie nos va a impedir hablar la palabra de Dios, hablar la verdad. Y sabe algo, nos van a perseguir. Ya en Estados Unidos hay lugares que no dejan a la gente predicar la palabra en la calle. Y eso es penoso. Aquí todavía se puede predicar donde quiera. Esta semana estábamos reunidos con el jefe de la policía y él nos decía, vayan a los cuarteles a predicar la palabra. Están autorizados. Gloria a Dios que tenemos un país tan abierto para el evangelio. Pero cuando se cierre, ahí se va a demostrar quiénes son los verdaderos creyentes. Y ahí el Señor va a decir, yo conozco tus obras, yo conozco tu pobreza, viene más tribulación, no temas. No temas. Sé fiel hasta la muerte. Y si viene la muerte, ¿qué pasa? No temas. El Señor está contigo desde el principio hasta el final. El Señor está contigo en la vida y en la muerte. El Señor está contigo y dice, el que venciere yo le daré la corona de la vida. Y el que venciere no sufrirá daño de la segunda. Eso es lo más importante. No hay condenación para los creyentes. Hermano, y eso es lo que el hermano Federico ha experimentado. El hermano sabía que estaba enfermo. El hermano sabía que un día iba a morir. Y en estos últimos días él lo decía, yo sé que yo no voy a morir. Pero él estaba con el Señor firme. Desfallecía, se desanimaba, pero le dábamos ánimo y volvía firme. Llegó a venir a congregarse con mucha fiebre, pero firme. Fuimos a su casa a verlo y su Biblia en la mesa. Y siempre orando. Y aún enfermo en su gravedad el domingo, predicando en el hospital. Sé fiel hasta la muerte. Fiel a Cristo, fiel a Cristo. Al que murió y resucitó para darnos vida. El único que perdona los pecados. El único Dios, fuera de Él no hay más Dios. El primero y el postrero. El que estuvo muerto pero que vive. El que da la corona de la vida y el que nos libra del daño de la segunda muerte. En eso fue que creyó el hermano Federico García. Él sabía que su cuerpo estaba condenado a la muerte, pero esa muerte
esa muerte no tiene mucha significación, eso es un momentito. La muerte de la que el Señor le libró fue de la segunda muerte, de la condenación eterna, cuando Él puso su confianza en Cristo. Y ese fue el evangelio que Él le predicó a todos sus familiares. Y ese es el evangelio que todos, familiares y amigos, deben creer y aceptar por la fe. Vamos a dar gracias al Señor por su fidelidad y por la gran victoria que ha dado nuestro hermano Federico. Como después de 12 años, ahora fiel hasta la muerte y un vencedor que recibe la corona de la vida. El cuerpo se deshace, pero tenemos una casa no hecha de manos eterna en el cielo. Eso es verdadera felicidad, eso es verdadera victoria. Eso es lo que trae consolación. Y nosotros nos volveremos a encontrar porque vamos a estar juntos allá como cantamos. Juntos estaremos allá. Pero sería bueno que nadie falte allá. Sería bueno que aceptaras a Cristo como tu Señor y Salvador. Cristo es mío, 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 gloria al Señor.